Bueno, hoy vamos a ver lo que es enlace químico. Muy bien. ¿Qué cosa es el enlace químico, jóvenes? El enlace químico es aquella fuerza que mantiene unidos a los átomos, ya sea en las moléculas, en los compuestos, ¿de acuerdo? Siempre tratando de mantener la mayor estabilidad de esta manera. Muy bien. Para nosotros poder entender mejor el enlace químico, vamos a ver una serie de pasos que vamos a seguir, ¿no? Para entender cómo es que se forma el enlace químico. Primero vamos a ver lo que son los electrones de valencia, ¿de acuerdo? ¿Qué son los electrones de valencia? Son los últimos electrones que se ubican en el último nivel, ¿no? Son los electrones de la periferia de un átomo, por decirlo de alguna manera, ¿no? También debemos recordar la regla del serrucho, ¿no? El diagrama de Moller que está ahí, la configuración electrónica. Eso también tenemos que tener presente para, sobre todo, ubicar estos electrones de valencia, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Ahora, es importante para entender cómo se forman, entender lo que es la notación de Lewis o la estructura de Lewis, ¿de acuerdo? Es la representación gráfica, de acuerdo, de un elemento y los electrones de valencia. Es decir, en este elemento se ubican los electrones de valencia a su alrededor, de acuerdo, ya sea en forma de puntos o en forma de asteriscos, ¿de acuerdo? Veamos este ejemplo. Por ejemplo, miren, tenemos el magnesio cuyo número atómico es igual a 12. Entonces la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Si nos damos cuenta, el último nivel sería el nivel 3 y en ese nivel 3 hay exactamente dos electrones de valencia, ¿de acuerdo? Y estos dos electrones, por encontrarse en el nivel S, están apareados, es decir, están juntos. Entonces la notación de Lewis sería Mg y en este caso, bueno, se ha colocado dos puntitos en la parte superior, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos otro ejemplo para que la idea nos quede un poco más clara. Veamos ahora que la configuración de Lewis para el nitrógeno. El nitrógeno tiene número atómico 7, entonces su configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p3. Ahí tenemos los 7 electrones del nitrógeno. Y si nos damos cuenta, el último nivel del nitrógeno es el 2. Tiene 2 electrones en el S y tiene 3 electrones en el P, ¿de acuerdo? Es decir, tiene en total 5 electrones de valencia. Estos 5 yo lo tengo que colocar alrededor de la letra N, ¿de acuerdo? Pero no es colocar por colocar, sino que tiene un criterio, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, el S2 se encuentran apareados y en el caso del P, los tres se encuentran desapareados. Entonces coloco dos electrones juntos y el resto solos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este, debemos entender algo también, por ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, en el grupo A, el de los elementos representativos, ¿de acuerdo? El grupo, por ejemplo, 1A, 2A, 3A, correcto. La estructura de Lewis o la cantidad de electrones de valencia, mejor dicho, viene dado por el grupo. Por ejemplo, si te das cuenta, en el 1A tienen un puntito, 2A dos puntitos, 3A tres puntitos, y así conforme va avanzando hasta el grupo 8, que es de los gases nobles, ¿de acuerdo? Estos tienen en su última órbita, ¿de acuerdo? 8 electrones, que es el máximo, ¿de acuerdo? Es decir, está completo. Si te das cuenta, por ejemplo, en el caso del neón, te das cuenta que tiene dos arriba, dos a la derecha, dos a la izquierda y dos abajo. Es decir, esa es la configuración más estable que puede tener un elemento, ¿no? Es más, los gases nobles son tan estables que es muy difícil que se puedan formar compuestos, ¿no? Aunque sí se ha logrado, ¿no? Pero muy raro, ¿de acuerdo? Bajo ciertas condiciones. Muy bien, ahora también tenemos que ver la teoría del octeto o la regla del octeto. ¿Qué significa esto? Que cuando los elementos se juntan, ¿de acuerdo? Para formar el enlace, ¿de acuerdo? Y para formar moléculas o compuestos, como te había mencionado anteriormente, siempre tratan de que en su último nivel, en su última órbita, siempre hayan exactamente 8 electrones, ¿no? A excepción del helio, obviamente, ¿no? Que solamente tiene 2. Muy bien, seguimos.
Y también quiero darte este concepto, ¿de acuerdo? El concepto de la electronegatividad. Profesor, ¿qué cosa es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones, ¿de acuerdo? Para formar justamente estos enlaces, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, el elemento más electronegativo en la tabla periódica es el flúor, con un valor de 4, ¿no? Mientras que el mínimo valor le corresponde al francio, ¿de acuerdo? Y al cesio, ¿de acuerdo? Que es igual a 0.7. Muy bien. Ahora vamos a ver dentro de la naturaleza existen muchos enlaces, ¿no? Y vamos a ver este primer enlace, ¿de acuerdo? Que es el enlace iónico, que es uno de los enlaces, de acuerdo, más fuertes que se dan en la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el concepto? ¿No? Son fuerzas de atracción electrostática, ¿no? Puesto que cuando van a formar el enlace siempre uno, digamos, arranca un electrón, entonces este electrón que ha perdido se queda cargado positivamente y el que gana se queda cargado negativamente. Entonces, un positivo y un negativo, ahí se genera una carga, ¿de acuerdo? Una fuerza eléctrica. Muy bien, generalmente, de acuerdo, para que haya un enlace iónico, hay esta reglita, que la variación de la electronegatividad debe ser mayor o igual a 1.7. Ojo, esta es una regla, y en química siempre debemos estar acostumbrados a que siempre que haya una regla, hay ciertos elementos que no lo cumplen, ¿no? Las reglas, bueno, en general, la gran mayoría lo cumple, pero siempre hay excepciones a la regla, como dicen, ¿no? Muy bien, veamos un ejemplito. Miren, tomemos, por ejemplo, un elemento A y quería remarcar algo más. Generalmente los enlaces iónicos se forman entre un metal y un no metal. Ojo, ojo, también ahí quiero aclarar, recuerden que es una regla y también tiene excepciones, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos este ejemplito. A ver, disculpen, se pasó. Tengo el sodio, ¿de acuerdo? Que es un metal, y tengo el cloro, que es un metal. El sodio se encuentra, es un alcalino, ¿de acuerdo? Se encuentra en el 1A, y el cloro es un halógeno, y se encuentra en el grupo 7A, ¿correcto? Ahí está, por eso el sodio tiene un electroncito, el cloro tiene 7, ¿no? Se ha hecho la configuración electrónica, ¿cierto? De cada uno de ellos, ahí lo puedes ver. La electronegatividad, por ejemplo, de sodio es de 0.9, el cloro es de 3, la diferencia es de 2.1, justo se cumple la regla en este caso, ¿no? Que la variación de la electronegatividad debe ser mayor o igual a 1.7. Bueno, en este caso se cumple. Mira, entonces, ¿qué es más fácil, no? Recuerda que los electrones que yo quiero en la última capa deben ser 8. Si te das cuenta, el sodio en su última capa, que es la tercera capa, tiene un solo electrón, mientras el cloro, que de su último nivel también es 3, tiene 7. Entonces, es más fácil que el cloro, o mejor dicho, por ser más fuerte, más, ¿no? Tiene el mayor electronegatividad, arranca el electroncito que tiene el sodio y él se queda con 8, ¿no? Es decir, repito, rebobino esa parte, ¿no? El cloro, por tener mayor electronegatividad, arranca el electrón del sodio y este se queda con 8 electrones en su última capa. Y si te das cuenta, si el sodio pierde ese electroncito, se va a quedar en el nivel 2 y en el nivel 2 tiene también 8 electrones. Justo lo que te mencionaba, cumpliéndose la regla del octeto. Y ahí está, mira, si te das cuenta en la tercera gráfica de la parte inferior, te das cuenta que el cloro queda cargado negativamente y el sodio positivamente, ambos con 8 electrones, y ahí se genera la fuerza justamente electrostática que mencionaba el enlace. Muy bien, veamos. Una cosa también que debemos tener en cuenta son las características de los compuestos iónicos. ¿Cómo reconocer también compuestos iónicos? O cuáles son sus características, ¿no? La atracción entre iones se realiza en todas las direcciones, de tal manera que no existe molécula, sino inmensos cristales. Es cierto, ¿no? Por lo general, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que habíamos mencionado en la parte anterior, la sal de mesa, ¿no? Entonces, y forma cristales. Los compuestos iónicos son sólidos y cristalinos, correcto, eso es cierto. En estados sólidos son malos conductores del calor y la electricidad, eso también es cierto. Pero al fundirlo o disolverlo en agua, conducen la corriente. Efectivamente, si te das cuenta, la sal por sí sola no conduce la electricidad, ¿no? Pero si tú a esa sal le agregas un poco de agua y la disuelves, entonces
van a conducir la corriente eléctrica con mucha mayor intensidad. Muy bien. Son solubles en agua y presentan altos puntos de fusión y de ebullición, ¿no? Como en el caso de la sal. Si más no me equivoco, creo que su punto de fusión, ¿no? Que se derrite, creo que si no me equivoco, es de algo de 400 grados a 450 grados centígrados, que eso es mucho, ¿no? Muy bien, jóvenes, ahora pasemos a ver los problemitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver los problemitas de la práctica 1. Muy bien, pasemos a ver este primer problema. Mira, ¿qué es lo que dice? Con respecto a la regla del octeto, dice, se puede afirmar que, bueno, recuerden que la regla del octeto se basaba en lo siguiente, que cuando van a formar compuestos o moléculas, estos en su último nivel trataban de obtener la estructura de un gas noble, es decir, 8 electrones o tener 8 electrones de valencia, ¿no? Entonces, el que más se adecua, digamos, ese es la tercera clave, ¿no? Que dice, adoptan la configuración electrónica de un gas noble. Eso sería lo correcto, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, pasemos a ver el siguiente problema. Si X es un metal alcalino térreo, ¿no? ¿Qué significa, profesor, alcalino térreo? Que pertenece al grupo 2A, y Y es un halógeno, pertenece al grupo 7A. ¿En qué compuesto se forma al combinarse, ¿no? ¿Qué posible compuesto podría formarse? Mira, las claves son las que se muestran ahí, XY al cubo, ¿no? Bueno, y en fin. Profesor, ¿cómo yo puedo saber cuál es el correcto, no? Recuerda que al formarse tienen que tener ellos en su último nivel 8 electrones. Acá nos recurrimos a la tablita que habíamos mencionado antes, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, en el caso del metal alcalino térreo es, como te había dicho, 2A y el otro es 7A. Entonces, ¿qué significa eso? Mira, por ejemplo, en el 2A podríamos citar, por ejemplo, como ejemplo, al calcio, mira, ahí tiene 2, y en el 7 tendríamos al cloro que tiene 7, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, en este caso, el calcio, ¿no? O cualquier elemento alcalino térreo, tiene para ceder 2, pero el cloro, si te das cuenta del grupo 7, solamente tiene para recepcionar 1. Entonces, si uno tiene que dar 2 y el otro solamente recepciona 1, es porque del grupo 7 voy a necesitar 2 cloros. Entonces va a haber un, un alcalino y debe haber 2 halógenos, es decir, X y Y2. ¿Para qué, profesor? Para que cada uno de estos electrones que tiene para dar el alcalino térreo le dé uno a un halógeno y el otro al otro. ¿Correcto? Entonces la respuesta a este problema sería X, Y cuadrado. Muy bien, jóvenes, pasemos a ver el siguiente, y dice, determine los electrones de valencia para, bueno, me doy cuenta que tenemos el número de masa, que es igual a 21 más 2X, tenemos el número atómico, que es 2X, y tenemos la cantidad de neutrones, que sería 7X, ¿no? Recuerda que A menos Z es igual a N, entonces ahí está. 21 más 2X menos 2X es igual a 7X, con lo cual te das cuenta que el valor de X debe ser igual a 3. Muy bien. Pero a mí lo que me interesa es el valor de Z, el valor de, ¿no?, su número atómico, que es 2X, o sea, 2 por 3 sería 6. Hago la configuración electrónica y sería 1s2, 2s2, 2p6, y me pide que determine los electrones de valencia, o sea, los electrones de su última capa. La última capa es 2, y si te das cuenta, hay 2 en el S y 2 en el P. Es decir, en total tiene 4 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Muy bien. O periféricos también se les llama. Muy bien. Veamos el siguiente problema. Miren, indica el número de electrones de valencia de los siguientes elementos, ¿no? Me dan el aluminio, me dan el germanio y me dan el yodo. A ver, profesor, cómo podría ser, digamos, eh, para calcularlo? Recuerda que tienes que hacer la configuración electrónica de todos ellos, ¿no? Y para esto vamos a utilizar, como estamos hablando del 32, del 53, esta tablita, ¿de acuerdo? Que es la misma configuración electrónica, simplemente que acá le he agregado el kernel. ¿Qué cosa es el kernel? Es aquel que me permite hacer la configuración electrónica más pequeña, más compacta, valiéndome
de los gases nobles, como el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo así? Mira, vamos a ver. Empecemos a ver la fórmula. Por ejemplo, el aluminio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. He hecho todo, porque es pequeño, ¿no? No es muy grande, pero 32 ya es mucho, ¿no? Y me doy cuenta que el último nivel es 3, 2 en el S y 1 en el P, sería 3 electrones de valencia para el aluminio. El germanio es un poquito más, ¿no? Son 32. Entonces, si te das cuenta, me valido, en este caso, del argón, que es 18. O sea, ya tengo 18. Y para 32 me faltarían 14. Entonces continúo, ¿no? Siguiendo la 4s2, 3d10 y me quedo en 4p2. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el último nivel? ¿El 3? No, el 4. Y tengo 4s2, mira, ahí le he marcado bonito, y 4p2. O sea, hay 2 en cada uno. En total tendría 4 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente elemento tiene como número atómico 53 y ahí me baso del criptón. Profesor, no, ese no, no, porque ya me pasé, pues son 54. Recuerda que tiene que quedar, ¿no? Criptón sería 36. Bueno, y lo que me falta sería, para 53, sería 17, ¿no? Tengo 36, me faltaría entonces 17. Continuando, entonces voy a llegar hasta el 5p5. Entonces tengo 5s2, 4d10, 5p5. En el S hay 2, en el P hay 5. En total tengo 7 electrones de valencia en este problema. Muy bien, jóvenes, veamos a ver el siguiente problema. Realice el diagrama de Lewis o la estructura de Lewis para el cloruro de magnesio, ¿no? Fíjate bien, ahí tenemos el cloruro de magnesio, ¿de acuerdo?